son los que más efectos adversos tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si algo damos para que bloquee M3, ahora va a bloquear M2. Entonces, en cambio del simpático, sí, no. Había fármacos y habíamos mencionado varios ejemplos para cada tipo de receptor. Bien, recuerden también que la acción colinérgica, ¿cómo termina? Con la actividad de la acetilcolinsterasa, ¿no? Muchos de los fármacos indirectos, por ejemplo, inhiben la acetilcolinsterasa. Claro, si ya no hay quien degrade la acetilcolina va a aumentar y es un efecto parasimpático, indirecto. En cambio, otros que activan sus receptores postsinápticos directamente, betanecol, pilocarpina, etc., ¿no? Carbacol, estos dependían, ¿no?, de qué receptor se activaba. Los impares, recuerden, M1, M3, M5 tienen actividad estimulante, ¿no? ¿Por qué? Porque se asocian a GQ. En cambio, los pares 2, 4, AGI y de inhibitor, ¿no? Inhiben la dilatositasa. Miren un poco el resumen, tanto integrando la parte fisiológica como la parte farmacológica, ¿no? Justo lo que acabamos de ver. ¿Por qué los impares que se asocian a GQ son estimulantes? Porque GQ, recuerden, activa la fosfolipasa C. Esta a su vez produce IP3 y acetilglicerol. El IP3 saca el calcio. Y el calcio pues se requiere para una serie de procesos. Desde que la división autonómica, recuerden, estaba en la división motora periférica, ¿no? Obviamente contrae, ¿no? Inducen contracción. El músculo cardíaco, el músculo liso. El músculo cardíaco también, claro. Aunque, el músculo cardíaco no, el músculo liso. El músculo cardíaco, recuerden, son los beta. Pues ahí no tiene que ver. Pero en vasos sí, ¿no? En vasos sí. Por ejemplo, alfa 1, ¿no? Impar. GQ también, sea GQ. Y claro, induce vasohispar, ¿no? En fin, bueno, bueno, ahí justo vemos el M2-M4-GI y viene el inhibitor de la hidrolatociclasa, ¿no? Baja el ADP cíclico y normalmente el ADP cíclico, ¿qué hace? Activa proteínas sinasas, ¿no? Proteínas sinasa A, C, etc. Obviamente, si baja el ADP cíclico, no hay quien fosforile otras proteínas para que a su vez ejerzan acción. En fin, es importante esta regla ya de los pares impares, porque eso les ayuda a recordar. O sea, ustedes en el examen, por si ven un receptor par, lo más probable es que sea inhibitorio. Ahí la regla, la excepción es en los beta, ¿no? Que no siempre se aplica. Porque ustedes saben que beta 1, beta 2, beta 3, los tres se asocian a GS. Ustedes te dirán, a ver, si beta 2 se asocia a GS, se desestimula, pero es par, deberá ser inhibitorio, ¿sí? Es inhibitorio, el músculo bronquial es inhibitorio, por regla broncohilar. Músculo miometrio también, se usa como tocolítico, ¿no? Para inhibir contracciones uterinas cuando hay amenaza de parto prematuro. Entonces sí se cumple aparentemente la regla, pero el corazón no, beta 2 es estimulante también, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el ADP cíclico ya no es enemigo del calcio, sino que hace el mismo efecto. Normalmente el ADP cíclico atrapa el calcio. A ver, muchachos, si han llegado, no es para interrumpir, ¿eh? Pueden estar afuera conversando, no hay problema. Y el aprendizaje voluntario. Bueno, caso del simpático, pues ya saben cómo termina la acción. Reciclan, ¿no? Los transportadores de neurotransmisores reciclan el neurotransmisor y ahí se acaba la acción. Por ejemplo, los antidepresivos tienen mucho efecto colateral a nivel periférico. ¿Por qué? Porque claro, no solo a nivel central, ¿no? Cerebral, favoreciendo la mejora de los síntomas depresivos o ansiosos, van a trabajar. También a nivel periférico podrían, por ejemplo, los duales dar hipertensión. Los antidepresivos duales lo que hacen es inhibir la recaptación de serotonina y norepinefrina. Justo la norepinefrina, ya saben, produce vasoconstricción, produce taquicardia, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo se explica ese efecto? Porque actúa aquí en los transportadores. Ahí donde se ve la flechita, vamos a poner el láser. Ahí donde se ve la flechita, no se ve el láser. Ahí miren. Inhibe acá, evitando que se recicle la norepinefrina, ¿ya? Entonces la norepinefrina sigue actuando, ¿no? En el simpático vuelvo a reiterar que ahí sí los fármacos son muy selectivos, ¿ya? Hay fármacos que solo se unen a un tipo de receptor.
incluso los subtipos. Del alfa 1, pues no solo hay alfa 1 como tal, sino alfa 1A, B, C, del alfa 2 igual. Hay fármacos que tienen preferencia por alguno de estos subtipos. O sea, el simpático tiene esa peculiaridad, por ende hay más fármacos en el simpático, ¿de acuerdo? O sea, ese va a ser un poco, digamos, desafío para ustedes porque hay mayor carga de fármacos en el lado del simpático, porque hay selectividad y subselectividad, ¿no?, de cada subtipo. Bueno, la misma regla, miren los impares, ¿no? Alfa 1 a GQ. Claro, alfa 1, M1, M3, M5, la misma regla. GQ, son estimulantes. Alfa 2, M2, M4, GI, inhibitorio. ¿De acuerdo? Betas, depende del tejido. ¿Ya? El 1 es estimulante del corazón. El 2 también es estimulante del corazón, pero el resto del tejido es inhibitorio. Beta 3 a nivel central es como el beta 1, también es estimulante. Bien. Luego por aquí tenemos cómo la norepinefrina induce contracción. Bueno, la regla ya lo hemos repasado, así que ya faltó complementar quizá que al aumentar el calcio, activa los sistemas calcio-calmodulina. Caso de contracción, ya saben que eso va a activar del músculo liso, sobre todo, a la sinasa de cadena ligera de miosina. Como el nombre dice, es una enzima que fosforila, no significa sinasa, a la cadena ligera de la miosina. La miosina, recuerden, interacciona con la actina. Si está fosforilada, esa energía química luego se convierte en mecánica y recordar. Así que los mismos nombres le van ayudando. Hay que recordar y nada más porque ya lo han visto en fisiología. Luego lo beta, bueno, aquí podemos verlo, beta 1, pues y beta 2, beta 3 van a aumentar el AMP cíclico porque se asocian a GS, es el estímulo, recuerdo. Pero como ahí si el resto de tejidos el calcio es enemigo del AMP cíclico y viceversa, como en el corazón el AMP cíclico se vuelve amigo del calcio, ¿no? O de la contracción en todo caso. Porque activa el AMP cíclico, activa proteína sinasa, y en el caso del corazón pues activa una proteína sinasa que por un lado hace que ingrese más calcio y por otro lado también fosforila, ¿no?, a las moléculas asociadas o al sistema de moléculas asociadas a la contracción, ¿no?, la tropomiosina por ejemplo, ¿no? En fin, entonces es por ello que se explica en cambio el músculo liso es distinto, ¿no? El AMP cíclico es enemigo del calcio. Ahí para que haya contracción el calcio el AMP cíclico debe bajar, el calcio aumentar. Pero el músculo cardíaco, ambos aumentan. Vale la pena mencionar otro caso en que también el AMP cíclico no es enemigo del calcio, son las células parietales a nivel estómago, recuerden. Ahí hay también receptores como el H2 de histamina, que también se asocia a GQ, ¿no? La de gastrina, que se asocia a GQ. Pero también hay el H2 que se asocia a GS. Pues en teoría, pues si el H2 aumenta el AMP cíclico, debería reducir el calcio. Pero no, también aumenta el calcio. Y GQ de gastrina, obviamente aumenta el calcio porque se asocia a GQ, ya saben, porque lipasa, ¿no? Y inositol, etc. Esas son las dos secciones importantes, ¿ya? Miocardio y células parietales. Ahí ambos aumentan, AMP cíclico y calcio. En el resto son enemigos, ¿de acuerdo? Si uno aumenta, el otro reduce. Bien, caso de los efectos, ¿no? Vamos a ver contracción, miosis, midriasis, esto ya lo hemos hicimos gráficos ahí incluso, ¿no? Le repasamos cómo era. Recuerden que una forma de recordar sencilla es las funciones principales de cada división. Lucha o huida. ¿Quién viene a sacar hueso? Simpático, ¿no? Alimentación, reproducción. Lucha o huida, por ejemplo, pues ahora vivimos en la civilización, pero antes vivíamos, pues, ¿no?, cazando, había otros predadores que nos podían cazar a nosotros y había que ver el peligro de lejos. Ya dijimos que las imágenes vienen de lejos, ¿no? Pero la pupila tenía que estar dilatada. Pues alfa 1 pues dilata. Recuerden que había el músculo radial del iris o dilatador de la pupila, pues alfa 1, ¿no? En cambio al revés, de cerca, si hay mucha luz, nos va a deslumbrar. O sea, si la pupila está dilatada para ver objetos de cerca, peor el celular, ¿no? Terminaríamos enceguecidos.
para ver cerca la pupila debe contraerse. Y ese es M3, recuerda. Estoy haciéndole recordar lo que explicamos la vez pasada. Bueno, ahora, obviamente en alimentación, reproducción, por ejemplo, ¿qué vemos? La función urinaria, ¿dónde lo ubicaría? En lucha de vida, alimentación, reproducción. No, en esas palabritas que les haga recordar fácil en el examen. Alimentación, porque permite eliminar los desechos del metabolismo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente ahí fácil que recuerden que es el parasimpático. El receptor más abundante es el que está en todos los tejidos. ¿Cuál es? El M3. M3. O sea, parasimpático es recordar M3. Si no se recuerdan es M3. Donde sea. Excepto corazón, que es M2. ¿No es cierto? En el caso del simpático, recuerden que alfa 1, ¿dónde está? En vasos, ¿no? En esfínteres, ¿ya? Y después beta 1, corazón, beta 2 está en bronquios, en vasos también, pero contrario al alfa 1, no dilata. En riñón también, ¿no? Y en útero, ¿no? Entonces es un poco el resumen de la distribución de los receptores. El mecanismo ya lo hemos repasado, así que ya está claro. Entonces, los fármacos, ¿qué hacen? Imitar a lo que acabamos de repasar, ¿no? O sea, favorecen o desfavorecen la acción de uno y otro. Ahí justamente vemos la gráfica, ¿no? En rojo vemos lo que hace lo opuesto, en azul lo que imitan, pero a su vez depende si es directo o indirecto, ¿no? Por receptores directos, por otros mecanismos indirectos, ¿no? Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de fármacos, caso del parasimpático, la escopolamina, por ejemplo, es un anticolinérgico. ¿Ya? Los anticolinérgicos a nivel gastrointestinal se les suele llamar antiespasmódicos, porque es una de sus principales indicaciones. ¿Ya? Tienen efecto antiespasmódico y también antiemético, porque en el vómito interviene también la acetilcolina. La escopolamina se usa mucho en ese sentido, ¿ya? Para los espasmos y la náusea. Diciclomida, por ejemplo. Este es un antagonista competitivo también de los receptores M3. Bueno, arriba, este es de Katzum, le ha puesto mecanismo de conocido. Sí se conoce, ¿eh? Un montón de artículos que escriben. No se ha actualizado ahí Katzum. Lo que pasa es que la edición más nueva está en inglés, todavía no está traducida. No sé si en la actual ya aparece corrección, pero en todo caso, si se sabe que escopolamina es anticolinérgico. Atropina. Recuerden que es un anticolinérgico no selectivo en todos los receptores, ¿no? Pares y pares. Su principal uso es, por ejemplo, en paro cardíaco. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que una forma de lograr un efecto es imitar a la división autonómica que lo hace o inhibir al que se opone? ¿Cierto? Entonces, la atropina, pues, adrenalina estimula, como lo hace el simpático, la actividad cardíaca, pero la atropina inhibe al que inhibe la actividad cardíaca. Se inhibe al vago, ¿no? Que normalmente libera acetilcolina y obviamente deprime la función cardíaca. Pues si yo inhibo al inhibidor, pues termino haciendo favorecimiento de la actividad cardíaca. Fuera de eso, fuera del paro cardíaco y la intoxicación por órganos fosforados, ya los órganos fosforados y carbamatos son, ustedes saben, pesticidas que a veces, ¿no? Los agricultores, ellos lo preparan en sus peroles, ¿no? En sus recipientes que también usan para los alimentos. El problema es que no necesita, todo veneno tiene gran potencia. ¿Qué significa eso? ¿Que necesita mucho o necesita poco para producir efecto? Poco. Recuerden que potencia hace alusión solo a la cantidad de fármacos que se necesita. En cambio, eficacia, eso sí hace alusión al efecto, ¿no? Más efecto, menos. Entonces, a veces pasa accidente porque, como ya diluyeron los pesticidas, lo usaron, ¿no? Esos cultivos. Y claro, intentan lavarlo todo, pero no muy bien y al final queda residuo y ahí preparan nuevamente sus alimentos. Lamentablemente, pues ha habido varios casos así, ¿no? Que se intoxican. Bueno, el problema ahí está en que los órganos fosforados caramatos inhiben irreversiblemente a la acetilcolina. ¿Ya? ¿Y ahí qué efectos va a haber? ¿El paciente va a venir con efectos muscarínicos o nicotínicos o ambos? Ambos, ¿ya? Porque inhibe la acetilcolinesterasa de forma irreversible, hemos dicho. Si no hay quien degrada la acetilcolina aumenta. ¿Y dónde aumenta la acetilcolina? Donde se libera acetilcolina, pues ¿y dónde se libera? No solo en parasimpático, ¿no? No solo lo dice la
digamos, controladas por parasinapsis, sino también los músculos, ¿no? Incluso los ganglios autonómicos, o sea, ambas divisiones pueden. Pero las principales manifestaciones van a ser muscarínicas. Puede haber contracciones musculares también, ¿ya? Y simpáticas podría haber, por ahí se encuentra un signo que parece simpático, lo más probable es que sea a nivel de ganglio autonómico, aunque no son tan habituales, pero mira son los efectos muscarínicos. Pero ojo que ambos, ¿ya? Muscarínicos y nicotínicos. Bien, entonces ahí también se usa la atropina. Fuera de eso, se usa en oftalmología, o sea, 3 usos, ¿ya? Paro cardíaco, intoxicación por órganos fosforados caramatos y oftalmológico. ¿Para qué creen que lo utilizarán en oftalmología? ¿Qué producirá? Ojo seco, lagrimeo, miriasis, miosis, reducir el glaucoma, aumentar el grado de glaucoma. ¿Qué creen que se podría usar en oftalmología? A ver, razones. ¿Ya hace la atropina, hemos dicho? ¿Miriasis? ¿Cómo daría la miriasis? A ver, explícame. Lo memorizo, lo vas a olvidar, recuerda. ¿Qué es la atropina? Empecemos por la acción. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Activa o bloquea? Bloquea. ¿Qué bloquea? M3. Listo. En pupila, ¿para qué sirve el M3? ¿Para contraer o para dilatar? Recuerden, Lucho Vida, ver de lejos, es simpático. Para ver de cerca debe contraerse, parasimpático. Es para ver de cerca, entonces M3 obviamente lo encontramos en el músculo espinal opositor de la pupila. Si yo contraigo, eso es lo que hace el parasimpático, pero la atropina bloquea eso. ¿Qué causará la atropina? Entonces lo utilizan para causar miriasis, para hacer un examen en fonoaudiólogo. ¿De acuerdo? No lo memorices, te vas a olvidar. Al momento del examen, ¿cómo era? ¿Dilatado o no se dilatado? Estudio razones, es sencillo, no hay pierde, ¿te das cuenta? ¿Qué más? Tromuro hipertrofio, esto se utiliza mucho en asma. ¿Por qué? Recuerden que en bronquios, ¿qué receptores encontramos del lado simpático? Ejercicio, ¿eh? Ese es el parasimpático, muchachos, es ejercicio ya. Podemos llenar vacíos del ciclo pasado. Beta 2, listo. Beta 2, recuerden, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Los tres se asocian a qué? GS. ¿Y a GS qué aumenta? Nada específico. ¿Y por ende qué baja? Porque es un amigo. Calcio, pues, acabo de explicar. Entonces, ¿qué hace el beta 2? Dilata o constriñe, si no hay calcio. Dilata. Por ende, la otra división. Ya hemos dicho el receptor también más abundante. ¿Cuál es? De la otra división, de la opuesta. M3. ¿Qué hace? Si el beta 2 reduce el calcio, el M3 ¿qué hará? Llega, pues, por ende hace broncoespasmo. El bromuro hipertrofio, si se usa en el asma, ¿qué y actúa en el M3? ¿Qué le hará? ¿Lo activará o lo inhibirá? Lo inhibe, pues es un anticolinético también. También es inhalador. ¿De acuerdo? Oxibutinina. Por ejemplo, se utiliza para la vejiga hiperactiva. Hay pacientes que tienen incontinencia porque su vejiga se contrae. ¿De acuerdo? Entonces, la oxibutinina se utiliza en ese sentido. Pralidoxima. Miren, lo han ubicado acá como parasimpático lítico, sin embargo es un parasimpático, sí es un parasimpático lítico, disculpe. Lo que pasa es que es, ¿cómo decirlo? No, sí, claro, el enemigo, ¿es cierto? Es el amigo del enemigo, perdón. Es el amigo del enemigo del parasimpático. Termina siendo enemigo del parasimpático, ¿no? Porque recuerden, el enemigo del enemigo es el amigo. Menos por menos, más. Pero yo digo, más por menos, menos, ¿no? El amigo del enemigo también es mi enemigo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la pralidoxima? Estábamos comentando, esto se utiliza en intoxicación por órganos fosforados, ¿ya? Y carbamatos. ¿Qué habíamos dicho que hacen estos pesticidas? ¿Qué hacían? Inhibían la acetilcolinesterasa. Entonces, como no hay quien degrade la acetilcolina, pues la acetilcolina aumenta, ¿no? Y está haciendo efectos. O sea, estos venenos son parasimpáticos miméticos, ¿no es cierto? Indirectos. La pralidoxima
Ahora, ¿por qué los pacientes llegan a morir por intoxicación por estos pesticidas? Porque se unen irreversiblemente a la acetilcolinesterasa. O sea, se une covalentemente y nadie lo va a separar. ¿Cómo el organismo restablece su acetilcolinesterasa? Dos formas, ¿no? Uno es que sintetice más acetilcolinesterasa de nuevo, y otro es que degrade la que ya se ha formado, la que ya está, pero que está unida al pesticida, ¿no? Lo degrade. Pero eso toma horas, hasta días. El paciente mientras pues ya muere, ¿no? Por eso cuando los pacientes vienen lo atropinizamos, ¿no? O sea, le administramos atropinas para que haya signos de atropinización. ¿Cómo llegará el paciente con órganos perforados o pupilas? ¿Cómo llegará? ¿Puntiformes o superdilatadas? Puntiformes. Claro, estamos diciendo que no hay que degradar esticolina. Esticolina aumenta es constrictor. Entonces, cuando lo atropinizamos, ¿hasta cuándo lo atropinizamos? ¿Hasta cuándo decimos ya, está bien? Hasta que la pupila está superdilatada. ¿De acuerdo? Pero el problema es que ya, dijimos, ya llegamos bien, ¿y ahora qué queda? Tenemos que mantenerlo con infusión continua, porque es irreversible la unión de los pesticidas, ¿no? a la acetilcolinesterasa. Una excelente opción es darle pralidoxima. Pralidoxima va a ir y romper esa unión covalente. Es como si fuera una enzima este fármaco. O sea, va y rompe el enlace de la acetilcolinesterasa con el pesticida oral, ¿no? En otras palabras, se le llama, o se le dice que restituye a la acetilcolinesterasa. Por ende, obviamente, como es amigo del enemigo del parasimpático, obviamente es un parasimpático. Por aquí tenemos betamicol, que se utiliza mucho como procinético, ya estamos en los miméticos, ¿no? Se utiliza para gastroparesia diabética, por ejemplo, constipación crónica, ¿ya? Dispepsia funcional también. O sea, cualquier trastorno en que la peristalsis está lenta. ¿Ya? Los efectos cianhídricos. Pilocarpina, similar al betamicol, pero se utiliza a nivel oftalmológico, ¿ya? En glaucoma, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el beta 2 en el epitelio ciliar, recordarán, producía humor acuoso. La otra división obviamente hace lo opuesto. Por otro lado, el simpático también dilata la pupila, y cuando dilata la pupila, las hace expensas que arrugan al iris hacia el ángulo y puede obstruir el drenaje por los canales de Schlein. Como la pilocarpina constriñe la pupila, despliega ese iris, ya no está arrugando el ángulo, porque está desplegada, es como una cortina, ¿no? Y la arrugamos hacia un extremo, ¿no? Para que entre la luz, pero la cortina está, aquí no es muy habitual, pero en otros países con el aire acondicionado está en las esquinas, ¿no? De las habitaciones. Imagínense que estuviera acá el aire acondicionado, aquí viene una ventana, arrugamos la cortina, taparía el aire acondicionado, ¿no? Algo similar parece ahí entre la córnea y el iris, ¿no? Por ahí drena, ¿no? Pero si el iris está replegado es como si estuviera así. Si yo constriño la pupila es como si se desplegara el iris, ya no ocurre. La pilocarpina se usa en este contexto. Luego tenemos agonistas nicotínicos, pero obviamente a nivel de cambios autonómicos si queremos efecto autonómico. Pero recuerden que a nivel muscular va a haber contracciones, ¿no? La nicotina actúa en ambos, ¿no? Obviamente, los receptores nicotínicos neuronales de los ganglios autonómicos, ¿no? En nivel central también hay nicotínicos y musculares, por ende causa efectos a ambos niveles. El hidrofonio, a diferencia de los órganos fosforados y caramatos, estos son inhibidores no, como han dicho, reversibles, inhibidores reversibles de acetilcolinesterasa. Y ustedes dirán, ¿en qué caso yo voy a necesitar dar un inhibidor de acetilcolinesterasa? Bueno, siempre que queramos un efecto parasimpático mimético o parasimpático lítico. Parasimpático mimético, muy bien. Tanto nicotínico como muscarínico. Por ejemplo,
miastenia gravis, ustedes saben que ahí se forma un anticuerpo que ataca, ¿no?, los receptores de acetilcolina, ¿no?, nicotínicos musculares. El paciente ya no puede mover sus músculos, incluso el diafragma. Podrían morir por una, ¿no es cierto?, falla respiratoria. ¿Cómo lo rescatamos de allí y lo mantenemos con actividad muscular voluntaria? Con estos, con inhibidores tipo colinesterasa. Reversibles, por supuesto. Tenemos varios, edrufonium, neostigmina, fisiostigmina, piridostigmina. Aquí solo aparecen los dos primeros, pero ya lo estoy mencionando, ¿ya? Edrufonium, neostigmina, fisiostigmina, piridostigmina. ¿Ya? Hay varios. Bien. Luego del simpático, bueno, agonistas alfa 1, tenemos por ejemplo midodrina, ¿ya? Esto se utiliza por ejemplo en hipotensión. Hay pacientes con hipotensión ortostática. Ustedes han escuchado, ahora lo he visto porque hay celebridades que han publicado, una hija de una actriz que lo publicó y por eso hizo mirar, porque están dándose hipotensión ortostática dentro del síndrome COVID prolongado, ¿han visto? Salen en las redes ahí un montón de videos de gente que está comentando estos síntomas, ¿no? No recuerdo ahorita la actriz, pero su hija ha declarado que tiene este problema, ¿no? Esos pacientes, ¿con qué se le puede tratar? Con midodrina. ¿Qué pasa? Que cuando uno está sentado o recostado, pues recostado, por ejemplo, la sangre fácil regresa de los muslos, de las extremidades inferiores, ¿no?, de las piernas. El retorno venoso entonces favorece, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando se incorpora, se pone de pie? La sangre por la gravedad va a caer a las partes inferiores. ¿Y quién va a sufrir? El que está más alto, el cerebro. Normalmente, cuando eso pasa, los vasos de las extremidades inferiores se contraen. Y al caminar, los músculos, recuerden, aplastan las venas y mejoran el retorno venoso, pues, por las válvulas y la inspiración también, ¿no? Entonces, hay pacientes que no se contraen sus vasos. Entonces, como la perfusión cerebral cae, siente que se desvanece, ¿no? Eso ya es impotencia ortostática. Entonces, estos pacientes que tienen ese problema, le damos sustancias que contraigan los vasos, ¿no? ¿Cuál sería el efecto adverso más inmediato que deviene de eso? Estamos contrayendo las arteriolas, ¿qué es lo que? Hipertensión, claro. Es como la insulina, ¿no? Hiperglicemia. ¿Cuál es lo más inmediato que se puede necesitar? Hipoglicemia. Es obvio, ¿no? Agonistas alfa 2. ¿Alfa 2 hará lo mismo que alfa 1 o lo opuesto? Lo opuesto, regla de impares pares, ¿de acuerdo? Recuerden que también los alfa 2 están a nivel, sobre todo su principal ubicación es en nivel presinal. ¿Para qué receptores a nivel presinal? Para retroalimentación negativa, recuerden. O sea, el neurotransmisor sale, se une al receptor postsináptico, pero también a los presinápticos. ¿Para qué? Para evitar que se libere mucho. Si no, habría sobreestimulación. Y no sería una liberación interminable, ¿no? Tiene que haber mecanismo de control para decir, ya basta, suficiente. Bueno, para eso están los receptores presinápticos. Alfa 2, sobre todo se ubica a nivel presináptico. Por él es inhibitorio. Inhibitorio de todo el simpático, Juan. O sea, aparte de la regla que les hemos dado, ¿no?, de que antagonista fisiológico, simpático, parasimpático, se opone la mayoría de las veces. Ahora agréguele, pues, los receptores según su nomenclatura, ¿no?, impares pares. Caso del simpático, el enemigo del simpático es un receptor adrenérgico también, el alfa 2. Entonces, clonidina, miren, ¿para qué se utiliza? ¿Será para hipertensión o para hipotensión ortostática? Hipertensión, y su efecto adverso será hipotensión ortostática, obviamente, ¿no? También se utiliza en ansiedad. ¿Por qué? Porque se inhibe. O sea, ¿qué tiene el ansioso? Tiene sudoración, tiene palpitaciones, si le medimos la presión está con hipertensión, contracciones musculares, todos esos efectos son simpáticos. En el centro del músculo, que es... Pero incluso el músculo también es simpático, ojo, porque a nivel central, ¿no?, aumenta la actividad simpática del hipotálamo. Recuerden que la estructura central que regula el periférico autonómico es el hipotálamo. Aumenta el tono simpático también, y la vía motora también, por inducción del simpático.
Por eso toda condición que aumente el simpático cursa con contracciones musculares. Por ejemplo, feocromocitón, tumor productor de catecolaminas. Por ejemplo, hipertiroidismo, que también hay una hiperactividad simpática. En todos esos trastornos hay contracciones musculares. Pese a que no es parte del sistema nervioso autonómico, sino del voluntario, ¿no? Pero hay esa actividad, sobre todo por receptor beta 2, ¿ya? Bueno, entonces, fíjense, al dar a alfa-2 agonista como clonidina, ¿ya? Tiene efecto antihipertensivo, tiene efecto ansiolítico y tiene efecto sedante. También se puede utilizar en anestesias, ¿ya? Bueno, agonista, ahora en betas. Dobutamina. Dobutamina pues se utiliza en shock cardiogénico. Tiene efecto inotrópico, dronotrópico y cronotrópico positivo, ¿ya? A nivel cardíaco. Por su acción no solo en receptores, bueno, tiene acción en otros receptores también, no solo beta-adrenérgicos, sino también dopaminérgicos. Pero a nivel beta-adrenérgicos, beta 1, que ya saben, está en el nodo sinusal, ¿no? Controlando la actividad cardíaca. Bien, en caso de beta 2, pues tenemos los antiasmáticos, ¿no? Dos usos, en asma y en tocólisis. Toco significa útero, ¿ya? Lisis, ya saben, inhibir la contracción uterina. Entonces, eso es donde más se utilizan los beta 2 agonistas, ¿ya? En asma y en tocólisis, o sea, para inhibir las contracciones uterinas cuando hay amenaza parto-temática. El efecto ya se entiende por qué. Beta 2, par, se asocia a GS. Recuerden que todos los beta GS, ¿ya? Pero recuerden que 2 es par, es inhibitorio. Pese a que si es inhibitorio, no vayan a decir, ah, no, entonces se asocia a GI. No, no. GS, todos los beta, es la excepción, recuerden a la regla, todos los beta GS. Pero ya saben que al GS aumenta el anticíclico y el anticíclico es enemigo del calcio. ¿De acuerdo? Se entiende por qué el bronco-dilata y relaja las contracciones. Beta 3. Hay algunos fármacos aquí, como el miravigrón, ¿ya? También incontinencia por estrés. Hay pacientes que incluso cuando hay una situación de apremiante, que alguna emergencia, algo, o situación que les pone inquietos, nerviosos, damas sobre todo serios, ¿no? Entonces, el miravigrón se utiliza, ¿no? Porque reduce el tono de la vejiga. El beta 3 en realidad tiene muy pocas funciones, ¿ya? Como parte del simpático, en realidad, todo lo que constituye peristalsis a nivel gastrointestinal y urinario es función del parasimpático, aumentando la peristalsis. ¿Quién se opone? El simpático no se opone. Quien se opone es el sistema opioide, del mismo división entérica. Y a nivel urinario, también. Pero más importante el efecto opioide es a nivel entérico. Pero uno de los pocos que se oponen, ¿no? Aparte del opioide, efecto opioide, es el efecto beta 3. O sea, el simpático, digamos, solo se opone a la peristalsis a nivel vesical, clínicamente significativo. En realidad está en todo el tracto gastrointestinal y urinario, pero es intrascendente su función. En vejiga sí, tanto así que hay agonistas beta 3 para evitar las contracciones cuando hay incontinencia por estrés. ¿De acuerdo? Ahora sí. Eso es lo que estamos explicando. Agonistas de 2. Ustedes saben que las catecolaminas incluyen dopamina, noradrenalina, adrenalina, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, dopamina no lo hemos descrito la semana pasada, tampoco lo repasamos como que es también liberada por el parasimpático, pero ustedes por fisiología saben que sí se libera. ¿Dónde dopamina se libera? De donde inerva el simpático, ¿dónde se libera y realmente tiene una función importante? ¿Recuerdan? ¿Inicio? No te puedes equivocar, es un lugar seguro. ¿Recuerdan dónde? Tracto gastrointestinal. ¿Dónde está la dopamina? A nivel presináptico. D2. ¿Ya?
se asocia a, este D2 se asocia a GS, ¿ya? Es decir, aumenta el AMP cíclico. Y obviamente ahí no hemos mencionado que hay excepción, ¿no? En la peristalsis. Si aumenta el AMP cíclico, reduce el calcio. ¿Para qué reduce el calcio? La dopamina. Para que no haya la exocitosis de las neuronas postmilionares para que liberen acetilcolina. En otras palabras, dopamina es enemigo de la acetilcolina. Inhibe su liberación. Esos son dos enemigos acérrimos, ¿ya? Nunca se ven bien. No hay un lugar donde los dos hagan lo mismo, excepto el vómito. Y sí, el vómito ambos estimulan el vómito. Pero después el resto, los dos se oponen. Se oponen, ¿de acuerdo? ¿Ya han tenido su práctica de antiparkinsonianos y fármacos de enfermedad de Alzheimer? Bueno, ahí van a ver que en Parkinson falta dopamina. Ya de hecho ustedes tienen referencias seguramente, ¿no? Si dopamina es lo que se necesita en Parkinson, lo que damos es fármacos dopaminérgicos, ¿no? Como la levodopa, que aumenta la síntesis de dopamina. Pero también, ¿qué podríamos dar si consideramos que el enemigo de la dopamina es la acetilcolina? ¿Qué también podríamos dar? ¿Inhibidor de acetilcolinsterasa? Agonista de acetilcolinsterasa, pero la acetilcolinsterasa es de los receptores. Inhibidor de los canales de acetilcolina. Me preocupa, ¿no? Eso se llama pensamiento de integrado y eso es signo positivo de la esquizofrenia. Están mezclando todo. Ordenen sus ideas, muchachos. Los canales de la acetilcolina. Bueno, si hay receptores tipo canal de la acetilcolina, ¿dónde se ubican eso? Músculo, pues no, receptores nicotínicos. Pero diciendo que los receptores tipo canal iónico, canales de la acetilcolina. ¿Ah? ¿Qué va a ver, muchachos? Pues la dopamina es lo que falta en Parkinson, la acetilcolina es enemigo de la dopamina. ¿Qué podríamos dar también? ¿Ah? ¿Agonistas qué? ¿Agonistas colinérgicos? ¿Ah? No, pues ya hemos dicho que aparte de esto, aparte de dopaminérgicos, ¿qué más podríamos dar? Considerando que lo que falta es dopamina, pero el enemigo de la dopamina es la acetilcolina. ¿Ah? ¿Colinérgico o anticolinérgico? No, pues ¿qué no lo dicen? Eso es lo que se hace. Es lo que así se trata la Parkinson. Bueno, ya ustedes, si prefieren memorizar, pues ya ustedes, muchachos, no soy del examen, créanme. Si lo memorizan nada más se confunden. Aprendan así, con criterio, ¿no? Bueno, bromocriptina, por ejemplo, bueno, no se utiliza mucho, como les digo, levodopa más que agonistas D2, usamos levodopa que aumenta la dopamina endógena, ¿no? Pero eventualmente fármacos que activan los receptores, bromocriptina, por ejemplo. Hay también agonistas D1. D1, al igual que D2, ya, van a modificar la actividad de la acetilcolinesterasa, pero de forma diferente. Mientras que D1 se asocia a GS, D2 se asocia a GI. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, en caso de fenoldopam, por ejemplo, se utiliza en hipertensión, ¿por qué? Es obvio. En vasos lo que va a hacer es aumentar el AMP cíclico. Pero en vasos el AMP cíclico es enemigo del calcio. Entonces es obvio. No son muy utilizados el fenoldopam porque obviamente vamos a ver otros efectos dopaminérgicos a nivel central incluso. No es muy utilizado, pero existen estos fármacos. Ya, ahora simpaticolíticos. Los simpaticolíticos como butoxamina, por ejemplo, esto se utiliza más a nivel de laboratorio, o sea, para estudiar modelos de hipertensión. ¿Ya?
aplicación clínica no, realmente no tiene. Los otros sí. Por ejemplo, tenemos los beta bloqueadores, ¿ya? Pindolol, acetolol, carolol, ceniprolol, ¿no? Hablando de los beta bloqueadores, hay los que se llaman no selectivos y los selectivos. Los selectivos bloquean básicamente beta 1, mientras que los no selectivos tanto beta 1 como beta 2. Sin embargo, los que no son selectivos, si bien pueden bloquear ambos, más afinidad tienen por los beta 1. ¿Por qué? Por obvias razones. O sea, bloquear beta 2, ¿qué podría causar, muchachos? Broncoespasmo. Claro. Por eso casi no hay fármacos que sean, ¿no? Predominantemente bloqueadores de beta 2. No tendría sentido, el paciente induciríamos un cuadro asmático. Hay pruebas que se hacen para ver si el paciente es asmático, pero ahí podríamos usar agonistas muscarínicos o antagonistas beta 2, ¿no? Los dos producirían broncoespasmos. Pero más se utiliza agonistas muscarínicos, ¿ya? Para ver si en la espirometría el paciente tiene resistencia, hiperreactividad bronquial, ¿ya? Prueba de metacolina. ¿Dijo antagonista beta 2? Claro, para inducir broncoespasmo. Inducir. Podríamos usar los dos, hemos dicho, ¿no? Agonistas muscarínicos o anti-beta 2, ¿no? O sea, agonista M3 o anti-beta 2. ¿Cuál se usa más en pruebas de asma? Anti-M3. Perdón, agonista M3. Este también es un beta bloqueador, no selectivo. Inhibe beta 1 y beta 2. Ambos. Pero no se olvide que predominantemente a cuál. Beta 1, pues no son saludables los que bloquean beta 2. ¿Qué no se usaría para asma agonista beta 2 para la espirometría? Ya, muy buen punto. Lo que pasa es que hay dos cosas que se evalúan en un asmático. Una es corroborar la hiperreactividad bronquial y otro es la respuesta broncodilatadora. ¿Ya? Entonces lo que tú me estás mencionando es en la última, la respuesta broncodilatadora. ¿Qué pasa? Que entre asma y EPOC, el asma es el que responde bien. ¿Ya? El FEV1 aumenta más del 12% post prueba de broncodilatadora. ¿Ya? Pero la primera que les he comentado es cuando el paciente todavía no está claro su diagnóstico y tú puedes decir, ¿qué será? ¿No? ¿Es un síndrome de restricción bronquial? ¿Es una bronquiolitis? ¿Qué es? ¿No? ¿Es una bronquitis crónica? ¿Qué tiene este paciente? ¿Por qué tiene estos síntomas respiratorios? Bueno, vamos a ver si tiene hiperreactividad bronquial. Eso favorece el cuadro de asma. Para el asma tienen que concurrir tres cosas. Uno es la atopía, que es el fenotipo más común. Otro es la hiperreactividad bronquial y el otro es la presentación de sibilancias. O sea, hay pacientes que pueden tener atopía, tienen hiperreactividad bronquial, pero no llegan a ser sibilancias. O sea, sus bronquios, todo se flema, todo, pero no llega a sibilar. ¿Por qué no llega a sibilar? Porque si bien se obstruye, no llega a ser lo suficientemente severa como si se da en el asma. Le falta el tercer elemento. Pero tú quieres demostrar que tiene hiperreactividad bronquial sin necesidad que esté en asma. Entonces induces. Un paciente sano, tú le podrías dar hasta 10 veces de la dosis de metacolina y no hace broncoespasmo. Un asmático con una dosis nada más hace broncoespasmo. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Muy bien, ese tipo de preguntas queremos, ¿no? Listo. Pero en todo caso, los beta bloqueadores, ¿qué casos se usan mucho? Bueno, se utilizan como antihipertensivos, como antianginosos. Como antihipertensivos es obvio, ¿no? Usted sabe que la presión arterial es igual. Gasto cardíaco por resistencia periférica. Gasto cardíaco sube decir que es igual. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si yo bajo la frecuencia, baja la presión. Si bajo el gasto, baja la presión. Si bajo la resistencia, baja la presión. Bueno, los beta bloqueadores bajan el gasto, obviamente. La resistencia no, lo podrían aumentar la resistencia. ¿Por qué? Porque recuerden que hay beta 2 en vasos y esos dilatan. Si yo lo bloqueo, al que dilata podría aumentar la resistencia. ¿No es cierto? Por eso hay algunos pacientes que con beta bloqueadores les aumenta, pueden transitoriamente aumentarle la presión. Pero ¿por qué
al final prevalece bajar la presión antes que aumentarla, porque a nivel cardíaco y a nivel renal. En riñón también hay receptores beta 1 que estimulan la liberación de renina. Los beta bloqueadores por dos razones son antihipertensivos. Atenúan la función cardíaca por el desgasto cardíaco y a nivel renal reducen la liberación de renina. ¿De acuerdo? Pero a nivel de vaso sí es importante, por eso no son de primera línea. ¿Ya? O sea, antes el John National Committee lo recomendaba de primera línea. Hasta por lo menos en 2006, por ahí. ¿No? Hasta la edición, nos quedamos en la octava, creo que hasta la edición 4 o 5 por ahí, lo recomendaban. Los de primera línea eran los diuréticos tiacídicos y los beta bloqueadores. Todo el mundo decía, incluyéndome, ¿por qué? No había data que sustente que estos sean los mejores, al menos no los beta bloqueadores. Y entonces hoy por hoy, ya con los estudios, sí, todas las guías dicen beta bloqueadores son antihipertensivos de segunda línea. ¿Por qué? Porque por dos mecanismos bajan la presión, pero por un mecanismo lo pueden aumentar. Entonces, por ahí eso se refleja en los pacientes. Que claro, les baja, pero no reduce mucho los eventos cardiovasculares. En cambio, los calcioantagonistas, los IECA, los BRA, los diuréticos, eso sí. Porque eso reduce, y un mecanismo hace que aumente. Solo reduce. En cambio, los beta bloqueadores, menos 2, más 1, solo menos 1. ¿Te cuenta un poco que se anulan sus propios beneficios? Solo hay un caso en el que sí el beneficio supera ampliamente el riesgo. Es como antianginoso, enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria, sea con hipertensión o sin hipertensión, hayan demostrado beneficio. ¿Por qué? Porque reduce el consumo de oxígeno en el corazón, esto es obvio. ¿Por qué hay angina? Porque el corazón consume más oxígeno del que recibe. ¿Y por qué consume más oxígeno? ¿Qué? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Si iba a escalar el Everest? No. Lo que pasa es que llega menos oxígeno porque hay obstrucción de las arteriolas, de ramas de la coronaria. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene el problema. Entonces, muy buen antianginoso, ahí sí es de primera línea, ¿ya? Como antianginoso. También como antiarrítmico, obvio. ¿En qué? Para diarritmias o taquiarritmias. ¿Cuáles serían los beta bloqueadores? Taquiarritmias, obviamente, ¿no? Claro. En glaucoma, ¿por qué? A ver, hace un momento lo mencioné, ¿por qué? ¿En el ojo? No, se dilatan las arterias. ¿Se dilatan las arterias? ¿Y qué tiene que ver eso con el glaucoma? El glaucoma se da porque aumenta la presión intraocular. Uno, porque se produce mucho por el hueso, o dos, porque no se drena. En el crónico es porque mucho se produce. ¿Y cómo se producía, se acuerdan? Con beta 2. No, beta 1 es corazón y riñón, punto. O sea, que aprendan así. Si tú quieres memorizar en cada órgano, a ver, ¿qué respuesta? Beta 1, corazón prácticamente, del resto, bueno, riñón por ahí. Nada más. ¿Ah? Entonces, beta 2 está por los dos lados, ¿no? Vasos, útero, bronquios, epitelio ciliar, nivel central, músculo, en fin. Listo, entonces son los beta, ¿ya? No hay ningún beta bloqueador que tenga predominio beta 2, ¿ya? Y los selectivos son los beta 1. No se olviden también, aprovecho para contarles, en la primera semana hablamos de selectividad, me parece. No hicieron conmigo farmacodinámico, pero sí les repasé algunas cosas, ¿no? La selectividad, que explica la especificidad, o sea, la preferencia por ciertos receptores, es absoluta, es decir, por ejemplo, acá vamos a mencionar midodrina, es selectivo de alfa 1, midodrina. ¿Nunca se unirá alfa 2? De acuerdo. ¿Pero por qué le damos selectivo alfa 1? Porque en dosis recomendadas y sin que haya condiciones que saturen el fármaco en el organismo, o sea, que no lo puede eliminar, etcétera, no lo metabolizar, se da esa selectividad. Pero si aumenta mucho el fármaco y ya saturó los receptores, va a empezar a unirse también alfa 2. La selectividad o especificidad nunca son absolutas, son relativas. ¿De acuerdo? Si nosotros excedemos la concentración de fármaco, también va a perder selectividad. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, me estaba olvidando de beta bloqueadores, no solo hay
selectivos, no selectivos, sino hay aquellos que tienen también efecto anti-alfa 1. Eso resolvieron el problema de que los beta bloqueadores podrían aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos también bloquean alfa 1. O sea, miren cómo lo han diseñado para contrarrestar ese efecto indeseable de los beta bloqueadores. O sea, ya, ok, vasos que irrigan músculo esquelético y cardíaco hay beta 2 y eso dilata. Si yo lo bloqueo al dilatador, favorece con contracción, aumenta la resistencia, no tiene sentido. ¿Cómo lo solucionamos esto? Hagamos que tenga un efecto alfa 1 bloqueado. Entonces se resolvió el problema. Obviamente, de los tres grupos, son las tres generaciones, no selectivos. Beta 1, beta 2. Preferencia beta 1, obviamente, probamos. Segunda generación, selectivo, solo beta 1. Tercera generación, beta bloqueadores y además anti-alfa 1. ¿Cuáles son, que ustedes creen, los mejores, los más eficaces? La tercera generación. Es obvio, pues, les acabo de explicar, muchachos. ¿Ya? Claro, carvedilol, por ejemplo, es de este tipo. ¿Cómo? La betalol. Sí, también la betalol, claro. Bueno. Estos se utilizan no solo en hipertensión, también antianginosos, antiarrítmicos y sobre todo estos con anti-alfa 1 en insuficiencia cardíaca. Son más costosos obviamente porque es la última generación, la tercera. Y por eso quizás preferimos usarlo más en insuficiencia cardíaca. Ahí va muy bien, porque recuerden que el corazón, si le reducimos la postcarga, en buena hora. Porque el corazón está insuficiente. Si reducimos la actividad cardíaca para que el corazón por compensar la insuficiencia se acelera, se apresura. Quiere hacer el trabajo así como cuando a veces no estudiaron, no asistieron, llegaron tarde, dejan todo para el último día y presentan insuficiencia, en este caso académica, ¿no? En la noche previa quieren compensarlo pues, estudiando todo lo que tuvieron que estudiar por semanas, la última noche. Vienen al otro día trasnochados, su cerebro no ha descansado, lo que pudieron estudiar, como no durmieron para que liberen acetilcolina, no liberaron, entonces no fijaron y todo les va. Eso nunca ayuda a menos no en farmacología. Día a día, semana a semana que estamos avanzando, vayan agotando el tema. Bien, ¿hasta qué hora tenemos, muchachos? 5, ¿no? Bien. Entonces, luego tenemos inhibidores de la tirosina y hidroxilasa. Bueno, estos son también simpaticolíticos, se utilizan en tumores productores de catecolamina, los feocromocitomas. En este caso inhibiendo la síntesis. Recuerden que las catecolaminas se producen a partir de ¿qué? ¿De qué aminoácido? Tirosina. ¿Ya? Tirosina se convierte en dopa en dopamina, dopamina en norepinefrina y norepinefrina en epinefrina. ¿Ya? Entonces, este inhibe el primer paso, ¿no? La tirosina hidroxilasa, que lo convierte en dopa. Entonces se reducen todas las catecolaminas. Díganme ustedes qué efecto adverso tendrá esta metilosina. Obviamente. ¿Qué va a haber? Hidrasis y miosis. A ver, estamos diciendo que favorece o inhibe la síntesis catecolamina. ¿Favorece? Con esa actitud. No la corrigen, les va a ir mal en el examen. No disparen por disparar, hagan un esfuerzo. Inhibidor de tirosina hidroxilasa, ¿qué les dice eso? ¿Inhibe qué? La síntesis o la degradación. La degradación. ¿Cómo hacer la degradación? Sí,
Para que sea la degradación tendrías que empezar de noradrenalina y epinefrina, pero aquí estás empezando de tirosina, la materia prima. Inhibe la síntesis. Hagan su esfuerzo, muchachos, no disparen por disparar. Inhibe la síntesis. Ya, dijimos que la tirosina se convierte en qué? L2. Interesante, espacio. L2. Dopa. ¿Y dopa en? Si falta dopamina, ¿qué va a haber? ¿Qué puede haber si falta dopamina? Parkinsonismo. No digas Parkinson porque la enfermedad de Parkinson es degenerativa, no es por muerte de neuronas dopaminérgicas de la vía nigroestrial, ¿no? Pero cuando no es esa enfermedad, tú no dices enfermedad de Parkinson, sino parkinsonismo, ¿de acuerdo? Entonces parkinsonismo, claro. Claro, porque va a faltar dopa, ¿no? Perdón, dopamina. Ya sigan bajando. ¿Qué también va a faltar? ¿Qué se convertiría en la dopamina? Eso es físico, pues, muchachos. Aquí no estamos para recordar físico, estamos para aprender fármacos. Si no tienes bases, no podemos avanzar. Adrenalina, epinefrina. Bueno, va a haber hipotensión, ¿no? Bradicardia, hipotermia, etc. Bueno, antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos. Bueno, estos obviamente se utilizan como antihipertensivos sobre todo, ¿no? Ahí tenemos la tercera fila, esos son sobre todo antihipertensivos. La fenoxibenzamida, ese no se utiliza mucho porque es irreversible. O sea, no es buena idea. Lo que es irreversible no es buena idea. Porque obviamente sus efectos van a ser cortos o prolongados. ¿No? De los que son covalentemente receptores. ¿Cómo van a ser? Prolongados, pues se unen irreversiblemente. Hay que esperar que todavía la célula degrade ese receptor y con ello el fármaco que estuvo unido al cuerpo irreversible. Pero eso nos toma horas o días, ¿no? Las células no recargan sus receptores rápido. ¿Ya? Bien. Se usaba para el feocromocitoma, había pacientes que tenían flares, crisis, intensificación del cuadro, una tormenta, ¿no? Adrenérgica, y claro, ahí por la desesperación hacía ponerle, ¿no? Fenoxibenzamida. Hoy por hoy solo se utiliza en laboratorio para experimentos, ¿no? No es buena idea. ¿Ya? Fentolamina también, ese sí se utiliza porque es reversible. ¿Ya? En feocromocitoma también. En feocromocitoma se utilizan tanto alfa bloqueantes como beta bloqueantes. ¿Ya? Muchachos, conversen afuera. Conversen afuera. Hagan conversar, regresan. Ahora que ya hablaron todas sus no sé, asuntos. Están distrayendo acá. Parte mía no se quejen, ¿eh? Cualquier pregunta que me haga yo la respondo. Ya, si algo no va bien, yo hago el mayor esfuerzo. Freno, me preparo, me actualizo. Cualquier tema que mal, no, ni siquiera el tema del día, cualquier tema, díganme. Métele a una clase. Venimos preparados. Si algo va mal, luego no me culpen a mí, como suele darse, ¿no? En los programas. Bueno, antihipertensivos se usa mucho, tamsulosina. Esos son los dos principales usos hoy día de los alfa-1 bloqueantes, ¿ya? Antihipertensivos y alivio de los síntomas obstructivos urinarios, ¿ya? Tamsulosina, terazosina, por ejemplo. Ya les había dicho que todo lo que es peristalsis, el parasimpático lo controla, ¿no? La reglita, recuerden, de alimentación y reproducción. Entonces, alimentación, pues el trato gastrointestinal y la vía urinaria para eliminar los desechos. Quien promueve esa peristalsis es parasimpático, M3. Pero el simpático, les dije, no se opone, sino lo opioide, ¿no? ¿Por qué? Porque el simpático en realidad también ayuda en la alimentación, en la función de alimentación, también induciendo contracción del músculo liso del tracto gastrointestinal, pero no a lo largo del tubo, sino en las compuertas, en los esfínteres. ¿Ya? El único esfínter que no controla el alfa-1, ¿cuál es?
Empezamos repasando eso, esta clase hemos empezado repasando eso. ¿Cuál? El constrictor de la pupila. Ese es el M3. Es el único esfínter. Todos los demás esfínteres son alfa 1. ¿Ya? O sea, el esfínter pilórico, la válvula ileocecal, el esfínter anal interno, el vesical interno, todos los esfínteres lo controla alfa 1. Entonces, cuando un paciente crece su próstata, obviamente dificulta la micción. Pero si todavía no es para operarlo, lo que podríamos hacer es relajar, porque es como si hubiera dos resistencias en serie. Aquí está la próstata agrandada y aquí está el esfínter vesical interno. Lo que hacemos es relajar el esfínter vesical interno con alfa 1 bloqueantes, pues la presión hidrostática y al contraerse la vejiga logra vencer la resistencia de la próstata agrandada, ¿no? Que está ahí obstruyendo la salida. Hasta estadio 2A se puede hacer eso, con medicamentos nada más. Si ya es 2B a más, ya cirugía. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yoimbina es un bloqueador alfa 2. ¿Ya? Yoimbina. Recuerden que alfa 2, ¿qué decíamos? O sea, si damos un agonista como clonidina, obviamente desde el punto de vista de que hace agonismo de alfa 2, tiene un mecanismo simpático-mimético, ¿no? Pero en consideración de sus efectos, ¿es simpático-mimético o simpático-lítico? Simpático-lítico dijimos, es el enemigo en casa, ¿no? O sea, pertenece al simpático, pero como es alfa 2 par, está a nivel presináptico, evita la sobreestimulación. Se opone a todo, por eso decíamos que sea en hipertensión, sea en ansiedad, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasa si bloqueamos el alfa 2? No lo activamos, sino bloqueamos. Todo lo opuesto, pues, ¿no? ¿Qué efectos adversos causará? ¿Relajará o dará ansiedad la yoimbina? Da hipotensión, hipertensión. Taquicardia o bradicardia. ¿Dará sudoración o se queda en las palmas de plantas? No, todo lo que es el simpático, pues sudoración. Lucha huida. La siguiente semana van a estar durante el examen en lucha huida. Le va a sudar las manos, nervio propio del examen, pues. Yo no lo voy a tomar, ¿eh? Tranquilo. Revisa el silo. Con ustedes no tengo informe ni nada, ¿no? Y yo me da el trabajo de crear carpetas para cada alumno con su nombrecito, ¿no? Hay alumnos que empiezan a subir sus trabajos a carpetas de sus compañeros, o sea, se han compartido el link. No ven su nombre ahí, ¿no? Le pongo un instructivo, luego me preguntan cómo se hace, ¿no? Está el instructivo ahí subido. Entonces significa porque hacen las cosas como que sin guía, desorientados, ¿sabes? Como estar enseguecido y querer orientarse, ¿no? Nosotros lo hemos explicado en clase y les hemos dado instructivo y todo eso. Eso significa desatención y es una constante en los jóvenes de ahora, por el celular. Están acostumbrando sus cerebros con déficit de atención. O sea, está perdiendo la capacidad del cerebro de concentrarse. Es como cuando pasa video, ¿no? Pero no prestan atención a los detalles, o hacen análisis de video o de lo que sea que estén viendo, ¿no? Pasan, es un consumidor de no sé qué, su cerebro. Entonces eso está causando que tengan déficit de atención. No me refiero al trastorno, sino en concreto como un efecto de déficit de atención, reducción de la capacidad de concentrarse. Entonces eso es algo que tienen que evitar. Veo que estos son signos de eso. Ahí le ponemos instructivos. En la aula virtual también está. Damos instructivo de cada examen. Y todo. Bueno. Entonces en otros países se hace más rigurosa la evaluación porque obviamente la medicina avanza, no retrocede. La historia natural es que cada vez sea más difícil, más complejo. No al revés, casi al revés. A mí me preocupan los pacientes. Los clientes acá no son ustedes porque pagan su mensualidad, los clientes aquí es la comunidad, la población. Ustedes son el producto profesional. La universidad está satisfaciendo la necesidad de la población de médicos. Aquí el que tiene la razón es el cliente, y el cliente es la población. La población obviamente quiere los mejores productos, mejores médicos.
explicar para ustedes, el cliente siempre tiene la... ¿De acuerdo? Entonces, la universidad también está creciendo y estamos en posición de exigir nivel. Queremos crecer más, nos faltan los indicadores de los alumnos. Todo lo demás nos lleva al tope. Todavía los alumnos todavía nos falta recorrer algo. Ya nos han dado la indicación. Okay. Depende de ustedes, ¿no? Ya no sé si les comenté, el semestre pasado una sección que solo 2 desaprobaron, 36 se matricularon, 2 se retiraron por otras razones, ¿no? Por cuestiones de salud, prácticamente lo contamos. 34 quedaron, no, uno se retiró, perdón, quedaron 35, de esos 33 aprobaron y 2 desaprobaron. Y 100% llevan su actividad continua, la teoría, las 2 prácticas en aula. El laboratorio, bueno, aparte, ¿no? Conmigo no, pero... Y había otra sección que era al revés, así como ustedes, solo teoría lleva. Y desaprobaron, bueno, entre los que se aprobaron y los que se retiraron, 60%. Yo solo les tomé el final. Depende de ustedes, ¿no? O sea, hay alumnos que, de este grupo que les digo, que llevaron 100% de las actividades teóricas conmigo, llegaron a 18, y eso es lo que refleja su examen, porque yo tengo que poner en menos. Pero si lo que refleja su examen es 0, no me va a temblar por ponerle 0. La prueba, de mi criterio, ¿cuál es? Subir un examen. Lo revisé ahí cualquiera. Entonces, muchachos, tengamos interés, estemos atentos, por favor. ¿Ya? Bien. La beta-bloqueador. Bueno, ahí le han incluido algunos beta-bloqueadores con efecto antialfa-1. En realidad están acá, el beta-bloqueador, porque es su principal acción. Luego tenemos antagonista, de yoimina eso ya no se usa, ¿ya? A bloquear alfa-2 no es buena idea. Bloquear alfa-2 es oponernos a todo favorecer a todo el simpático. Claro, porque es el alfa-2 inhibitorio del simpático. Pues, si yo lo bloqueo es menos por menos más. O enemigo del enemigo, favorezco al simpático. Yoimina se utilizaba anteriormente, bueno, se sigue utilizando todavía en la industria agropecuaria para favorecer la reproducción del ganado. Es un estimulante sexual, la yoimina. De hecho, cuando recién salió en los años por ahí 40 hasta los 60, quizá también en la era por ahí de los hippies, ¿no? del rock and roll y esos super conciertos, ¿no? La marihuana, etc. Esto se utilizaba ilegalmente para cometer delitos sexuales, ¿no? Hoy por hoy se utiliza en la agropecuaria, ¿no? Para estimular la reproducción. Por ahí le he encontrado un uso y disfunción eréctil, pero no lo van a encontrar, ¿no? Si se prescribe no se encuentra. Luego antagonistas, bueno, ya hemos mencionado los beta-adrenérgicos, así que eso lo vamos a pasar. Ahí están los no selectivos, ¿no? Propanolol, nadolol, timolol. Y los selectivos, ¿no? Metoprolol, atenolol, betaxolol, mevibolol. Efecto, ya. Ustedes saben que la acomodación no solo tiene que ver, o sea, para ver de lejos de cerca no es solo el modular la dilatación o constricción pupilar, ¿no? Sino también el grosor del cristalino, ¿no? Eso lo controla, recuerden, los músculos ciliares, ¿no? Cuando se contraen, se engruesa ese cristalino en el diámetro anteroposterior. Y como es el parasimpático, el M3 que hace eso, y el mismo que contrae la pupila, pues la pupila constreñida y el cristalino engrosado, ¿no? Nos permite ver de cerca. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo favorezco la visión de cerca? Veo borroso de lejos, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cómo se llama ver borroso de lejos y bien de cerca? Al revés, ver bien de lejos pero no de cerca. Hipermetropía, ¿de acuerdo? Y ver formas irregulares, ese es astigmatismo, por irregularidad del cristal, ¿de acuerdo?
Pero en caso de la miopía, entonces de cerca veo bien y de lejos mal. ¿Pero quién me ayuda a ver de cerca? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. Entonces, si yo quiero ver bien de lejos, por mi miopía, ¿qué tendría que usar? ¿Colinérgico o anticolinérgico? Esto no debería costar, esto debería ser así. Miopía, ¿qué es la miopía? Quiero mejorar miopía, ¿qué tendría que dar? ¿Colinérgico o anticolinérgico? Anticolinérgico, porque el parasimpático me ayuda a ver de cerca. Tendría que dar el opuesto para ver bien de lejos. ¿De acuerdo? Pues es un estudio que demuestra que la propina modifica así, pero en realidad en niños, sobre todo cuando ellos están todavía en desarrollo, ¿no? Se ha visto que esto redujo la incidencia, ¿no? de miopía. Interesante porque jamás se había usado como profiláctico, ¿no? Entonces este estudio es interesante porque, bueno, demuestra que lo que pasa es que en países asiáticos son, ¿no? muy incidentes las enfermedades oftalmológicas, sobre todo la miopía, ¿no? Sobre todo los chinos, ¿no? Porque tienen el pliegue, ¿no? El picante interno, ¿no? Y el ojito, pues, ¿no? La apertura reducida, pequeña comparada con otros grupos no raciales. Pero ellos tienen mucha miopía. Pero obviamente serviría para cualquier población, ¿no? Acá no creo que suceda mucho porque no tenemos tanta miopía, pero sí es uno de los efectos de refracción más comunes. Y bueno, acá está, miren, esto, claro, aquí lo han descrito uno por uno, pero en todo caso, esto es ya para repaso, porque son muchas diapositivas, es imposible abordarlo todo, ¿ya? Esto es para repasar, pero vamos a hacer un ejercicio, ya, que de forma sencilla, ustedes puedan incluso deducirlo los efectos adversos, ¿de acuerdo? Solo recordando su acción. Vamos a empezar con los órganos sudorados y caramatos, porque recuerden esos, ¿qué efecto tenían? No es el mecanismo, pero el efecto mimético, lítico, ¿de qué? Parasimpático, mimético, ¿no es cierto? Enojo, ¿qué va a haber? ¿Cómo llega el intoxicado con órganos sudorados caramatos? Puntiformes, ¿no es cierto? Constriño. Va a haber bien de cerca, pero mal de lejos, ¿de acuerdo? Las secreciones, recuerden que también es estimulada porque, por si, acuérdense, salidas, alimentación, parasimpático. Y lo mismo aplica para secreción bronquial, lacrimal, lo mismo. Si lo estimula el parasimpático, también eso lo estimula. Nasal también, por supuesto. Entonces, el paciente con intoxicación, ¿cómo llega? Lagrimeo, ojo seco. Lagrimeo. El ojo seco también se llama seroftalmia, ¿ya? Cero con X, cero de sequedad, oftalmia de ojo, ¿no? ¿Cómo viene? ¿Con cialorrea, o sea, salivación excesiva, o serostomía? Cialorrea. ¿Cómo viene? ¿Con rinorrea o despejada la fosa? Rinorrea. ¿Cómo viene? ¿Con broncorrea o despejado los bronquios? Broncorrea. ¿Cómo viene? ¿Con broncoespasmo o broncodilatación? Broncoespasmo. ¿Cómo viene? ¿Con taquicardia o bradicardia? Bradicardia. ¿Cómo viene? ¿Con diarrea o estreñimiento? Diarrea. ¿Viene con erección o flacidez del pene? Recuerdo que la semana pasada sí le expliqué, en todo caso les hago recordar, si es que no lo hice. De repente estoy confundiendo con otra clase. En la noche, los varones tienen erección, porque en la noche se libera estilcolina. ¿Para qué? Para favorecer la organización de la información aprendida durante el día. Y como se libera estilcolina, pues difunde a todo nivel sistémico y llega digamos, a nivel genitourinario y determina la erección. Un paciente con disfunción sexual, disfunción eréctil, lo primero que se hace es una prueba del sueño. Si tiene erección durante el sueño, descarta cualquier problema orgánico. Ya es psicológico, ¿no? Entonces, eso les digo para que recuerden, ¿ya? Que la erección es función del parasimpático, la acetilcolina. ¿Por qué el paciente con demencia olvida todo? Porque le falta acetilcolina. ¿Y qué le damos para la demencia? Inhibidor acetilcolinsterasa, como ribastigmina. Eso lo van a ver justo en la práctica.
¿Ya? No hay teoría, ahí no hay teoría de esos temas, solo en práctica, así que traten de llevarlo bien porque puede venir preguntas de eso. Bueno, listo. Vejiga, ¿cómo va a venir? ¿Incontinencia urinaria o retención urinaria? O sea, ¿se le suelta la misión o lo retiene? No puede misionar. Incontinencia urinaria. Claro, el paciente intusivo viene con sudoración o serodermia. Sudoración. Pero cuando ustedes están nerviosos, lucha huida, siguiente semana en el examen, ¿van a estar secas sus palmas o van a estar húmedas? Húmedas. ¿Y esa qué división es? Lucha huida. ¿Qué división es la que está activa? ¿Simpático o parasimpático? Y ahorita ustedes, ¿qué estamos repasando? ¿Efecto simpático, mimético o parasimpático? Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cómo va a estar intoxicado con los rosados? ¿Serodermia o sudoración? No. No todas las funciones se oponen, ya hemos dicho. Algunas se complementan. El simpático hace sudar palmas y plantas y a veces frente. En cambio el parasimpático, todo el cuerpo. En verano, ¿cuál división nos hace sudar en verano? Parasimpático. Cuando da su examen final con el doctor Salas, ¿qué predomina? Simpático, ¿de acuerdo? No es malo el estrés les prepara para situaciones desafiantes que requieren. El estrés es su amigo, se vuelve malo cuando se vuelve persistente. ¿Por qué se vuelve persistente? Porque organizan más su tiempo, llegan tarde, no están atentos, pasaron por pasar sus exámenes, sus cursos previos y vienen con malas bases, vienen con muchos vacíos. Eso les estresa, muchachos, y eso es solucionable, no es incurable. Ordenen bien sus cosas, dedíquense, hagan las cosas bien, no tienen por qué estar estresados. El estrés nos prepara para el desafío, el peligro, nos hace funcionar bien, no es algo malo, ¿de acuerdo? Bien. Ya, entonces, miren, del efecto que hemos dicho, ¿cuál nos falta? A ver. Estreñimiento y diarrea sí dijeron, ¿no? Creo que no nos falta ninguno. Si damos atropina, que es el que se da para intoxicar, recuerden, es todo lo opuesto. ¿Qué va a haber en ojos? Rápido. Midriasis. Visión borrosa. De cerca, excelente. ¿Qué va a haber? ¿Es lagrimeo o seroftalmia? Seroftalmia. ¿Cialorrea o serostomía? ¿Rinorrea o despejado? Despejado. ¿Broncorrea o despejado? Despejado. ¿Broncoespasmos o broncodilatación? Por ende, ¿respiración normal o dificultad respiratoria? Normal. ¿Taquicardia o bradicardia? Pero también bradicardia. Esperen, pues, por eso tienen que estar atentos, ¿ven? ¿Qué pasa? ¿El cuerpo se deja hacer lo que queramos? No, pues el cuerpo reacciona. ¿De acuerdo? Si le damos atropina, obviamente va a notar el vago que están deshaciendo su trabajo. Entonces, en un inicio puede haber taquicardia, pero fluctuar con bradicardia, como compensación. A la vez que cuando damos también, por ejemplo, beta-agonistas, lo mismo. En un inicio puede haber taquicardia, pero luego se ve que reduce. ¿De acuerdo? Es por la contrarregulación del propio organismo que se defiende de los efectos que lo provocamos. ¿De acuerdo? Si hay regulación, si la persona que o si ya No, en la presión no va a afectar mucho. ¿Ya? En frecuencia cardíaca sí, en la actividad cardíaca. Y te explico por qué. Muy bien tu duda. Los citólogos han descrito receptores colinérgicos en vasos, ¿no es cierto? Lo han descrito. Pero clínicamente son irrelevantes. O sea, son vestigios de la evolución. Iba a decir ovulación. Evolución. ¿Qué demuestra eso? Que no existe fármacos que actúen en receptores colinérgicos que lo demos para un hipertenso, una insuficiencia cardíaca. No existe. No se da, jamás. Son intrascendentes. A su vez, del tracto gastrointestinal, todo es parasimpático. No existen fármacos que apunten a receptores adrenérgicos. Y eso que sí tiene función, ya hemos dicho, en esfínteres, pero no sirven. O sea, no tienen ningún beneficio. Entonces ahí la presión probablemente ni va a variar. ¿De acuerdo? ¿Sí? La actividad cardíaca sí. Bien, ¿constipación o diarrea? La atropina. Constipación. ¿Disfunción eréctil o priapismo, que son erecciones prolongadas? Disfunción eréctil, ¿cierto? Los anticolinérgicos causan disfunción eréctil. De ojo me estaba olvidando. ¿Riego glaucomatoso o reducen el riego glaucomatoso?
aumentan. Los anticolinérgicos son glaucomatosos, porque recuerden que va a dilatar la pupila, ¿no es cierto? Claro, es un anticolinérgico, atropina, va a dilatar la pupila. Y dilatada, pues el iris es una membranita que se repliega al borde, al ángulo, y va a obstruir. Puede dar glaucoma agudo. El agudo es por obstrucción del drenaje. El crónico es por sobreproducción de humor acuoso. ¿De acuerdo? Incontinencia urinaria o retención urinaria. O sea, se le suelta, le escapa la orina o retiene, no puede miccionar. Retención urinaria. ¿De acuerdo? Bueno, eso. Alivia la atropina, ¿aliviaría un cólico biliar o empeoraría un cólico biliar? Aliviaría. No se olviden que es peristalsis, es parasimpático, estamos dando lo opuesto. Claro, los anticolinérgicos dan alivio de... ¿No dijimos que eran antiespasmódicos? Copolamina, ¿se acuerdan que decía que no había mecanismo? Claro que hay un mecanismo. Hay varios, pues, ¿no? O sea, no solo la escopolamina, también llamada N-metil bromuro de iosina. Hay también el clidinio, hay también trimebutina, ¿no? Hay varios anticolinérgicos que se dan como antiespasmódicos. Incluso la antalgina, que es antipirético, analgésico, también es antiespasmódico. Metamisol, perdón, no la antalgina, metamisol. Bueno, usualmente cuando es espasmo leve damos anticolinérgico, cuando es un espasmo más intenso damos agonistas opioides, porque es el opioide el que tiene la mayor contraposición al estímulo procinético del parasimpático en todo lo que es peristalsis, o sea, tracto gastrointestinal y urinario. En un cólico renal ayudaría antiespasmódico, o sea, antagonista M3, sí, pero más ayudaría un agonista opioide, ¿no? En anestesia, por ejemplo, se utiliza opioides, ¿no? Dentro de lo que es analgesia, anestesia intravenosa. ¿Cuál es el efecto adverso inmediato de estos? Ilioparalítico posoperatorio. ¿Por qué? Porque son antiperistálticos. Se contraponen al parasimpático. ¿De acuerdo? De hecho, el paciente está en recuperación por anestésica y no sale de ahí hasta que no haya miccionado y se esculten ruidos hidroaéreos en el abdomen. ¿De acuerdo? Ya cuando hace eso ya está revirtiendo todos los efectos. Porque es el que más dura, el de opioides. El más recalcitrante, el más difícil de revertir. No el que más dura, en realidad es corto, pero sí el que más a veces cuesta revertir. Es peligroso porque si se da eso, pacientes se necrosan sus ácidos, reingresa a sala para reseccionar las asas necrosadas, imagínense. Es una complicación grave. Bueno, listo. El caso de parasimpático, como verán, es fácil aprender para qué lo damos, incluso qué efectos adversos, ¿no?, colaterales podría haber. ¿Se dan cuenta? Indicaciones también, ya hemos repasado. Ahora del simpático, bueno, también hemos hecho varios ejemplos, pero a ver, vamos a hacer, el isoproterenol es un agonista beta 1, beta 2, isoproterenol, ¿ya? ¿Qué efecto notarían? A nivel cardíaco, taquicardia y bradicardia. Es un agonista beta 1, beta 2. Muchachos. Miren, de los beta 1 hemos dicho corazón, punto. No se les pide pues 10 sitios, 15 sitios. Y riñón, bueno, ¿no? Renina. No se les pide mucho, pues, muchachos. ¿Ya? Entonces aumenta la actividad cardíaca. ¿Ya? Cronotropismo, dromotropismo, ¿no? Dromotropismo. O sea, frecuencia, fuerza y velocidad de conducción. ¿Ya? ¿Qué más podría producir? Si es asmático, vamos a poner, es asmático el paciente. ¿Qué le podría producir isoproterenol? ¿Le alivia o le empeora? La alivia. La alivia, pues, porque es agonista beta 1, beta 2. ¿Ya? ¿Temblor o relajación? Flacidez. Temblor. Dijimos que beta 2 está también en vía motora. Todos los estados de hiperactividad simpática cursan con temblor. Hemos mencionado feocromocitoma, hemos mencionado hipertiroidismo, ansiedad. Por eso ustedes, cuando se ponen ansiosos, a veces compañeros venían a preguntarles su examen, ¿no? Literalmente, ¿no? Temblaban. Beta 2. Y obviamente yo les tranquilizaba. Digo, ¿qué te puede hacer? Mírame, o sea,
no tengo garras, no tengo, ¿no es cierto?, colmillos. ¿Cuándo está activo el simpático? ¿O cuándo está trabajando el simpático? ¿En actividad o inactividad? En la noche, ¿qué dijimos? Que para ayudar a almacenar la memoria, ¿qué se liberaba? ¿Y la acetilcolina a qué división pertenece? Parasimpático. Entonces, cuando estás durmiendo está el parasimpático, por ende, cuando estás en actividad, Simpático. en lucha o huida, difícil que te pongas a dormir cuando venga una fiera y te quiera devorar, ¿no? Estaba hablando que, ¿por qué cuando uno se le baja la temperatura? Ah, no es otra cosa. Cuando hay no solo eso, sino palidez, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Se baja la presión? Baja la presión, ¿no? ¿Vasodilatación ahí cuando estás entendido? ¿Te vuelve roja o pálida? ¿Qué da el color a tu piel? Sangre. ¿Y los vasos para que esté rubicunda tienen que estar dilatados o constriñidos? Dilatados. ¿Ya? Y cuando estás pálida o pálido, ¿cómo están los vasos entonces? Constriñidos. ¿Y el simpático qué le hace a los vasos? ¿Lo dilata o lo constriñe? Lo constriñe. ¿Y el simpático cuándo se activa? ¿En lucha o huida o cuando estás tranquilito? Lucha o huida, pues. Por eso te pones pálida o pálido cuando te asusta. Se asusta el padre. ¿Y está caliente cuando la cara está roja o pálida? Roja, pero por ende lo contrario, cuando hay contracción, porque lo que da el calor es los vasos dilatados. Pero si está constriñido los vasos, ¿cómo vas a sentir la piel? Fría, pues, ¿no? Por eso la hiperactividad parasimpática da riesgo de hipotermia y la hiperactividad simpática riesgo de hipertermia. ¿Verdad? Pero eso es fisio, y eso ya se supone que lo probaste. Pregúntame de fármacos. Yo no sé. Pero podríamos de ahí sacar efectos adversos, ¿no? ¿Qué podría causar, por ejemplo, el isoproterenol? ¿Qué causaría tú mismo? Hipertermia, hipotermia. Y también hay otra forma que te voy a preguntar. Sin embargo, estaba conversando, ¿ves? Está distraído. Si hay los dos, ahí sí que les hubiese llamado la atención. Eso pasa, ¿ves? Cuando estás atento. Eso lo hemos explicado ya. Miren, los IMAO, ¿qué son los IMAO? Inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Y la MAO, el monoaminoxidasa, qué hace? No, la MAO es una enzima. ¿Qué hace esta enzima del organismo? Cataboliza sería lo correcto. Degrada, ¿qué cosa? Catecolaminas, ¿ya? Adrenalina, noradrenalina, dopamina. Entonces, ¿el IMAO qué podría causar? Hipertermia, hipotermia. Es una RAM frecuente este, ¿no? ¿Por qué hipotermia? Mira, si tú inhibes, la MAO es amigo o enemiga del simpático. Vamos, ¿qué hace? Acabamos de decirlo, ¿qué hace la MAO? Sin miedo, ejercita, si te equivocas, aprendes, ¿no? ¿Qué hace la MAO? Hemos dicho, ¿degrada a quién? Catecolaminas. Si tú inhibes la MAO, ¿qué pasa con las catecolaminas? ¿Aumentan o reducen? Aumentan. ¿Y estas pertenecen a qué división? Simpático. Y el simpático, tú sabes que está activo cuando hay actividad. Cuando haces actividad, consumes energía, produces calor, o al revés, no consumes energía y hay hipotermia. Consumo energía. Entonces tú misma, nuevamente, los IMAO, ¿qué crees que producen? Hipertermia, hipotermia. Hipertermia, pues, obvio. Ahora, es fácil porque ustedes saben que en el simpático da temblor. Cuando contraemos los músculos, ¿nos enfriamos o nos calentamos? Cuando estamos en un ambiente frío, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí quietitos para abrigarnos? Empezamos a movernos, ¿no? O sea, claro. Todo debe tener sentido, ¿no es cierto? Si tratan de memorizar, créanme, les digo ya, si es que no le han dicho hasta ahora, no van a poder abarcar tanta base de conocimiento. Es que no hay que aprender aquí esto. Todo es uno solo. ¿Cuenta? Si tú aprendiste bien tu fisiología, estos fármacos no hacen más que imitar lo que ya fisiológicamente viste. No hay nada nuevo acá. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, esto ya lo hemos repasado. ¿Qué pasa en el... Listo. El glaucoma ya lo hemos repasado. Quizá en el glaucoma, ¿qué nos faltaría? No sé, ya lo hemos dicho, ¿no? Ya, a ver,
A ver, dice, mujeres en 5 con presión alta, diabetes, se puede consulta por inhibición progresiva de la visión en el ojo izquierdo. Aquí valdría precisar que es a nivel periférico, ¿ya? Un paciente con glaucoma empieza a perder a nivel periférico. Y al final llega a tener así. Lo último que le queda es como a nivel, una visión tubular se llama. ¿Por qué tubular? Es como si estuvieran viendo por un tubo, pues, y tubo por largo. 3 meses de evolución. Y otros síntomas oculares como este es bueno porque vamos a ejercitar ya justo el gráfico acá. Ya con él cerramos autonómico para continuar con el tema del nombre. Avanzaríamos más, muchachos, si es que tuvieran ahí más su conocimiento que se supone ya lo tienen. A ver, ya, no, pero lo quieres explicar. En tiempo de virtual, ¿no? Y mostré ahí, ¿qué querían que les explique? Cosas que ya habían hecho en otros cursos, ¿no? Parece donde estaba. Bueno. A ver, entonces, vamos a usar la gráfica, ¿ya? Y acá miren. Por aquí está el epitelio ciliar. Ese es controlado por el beta 2. ¿Ya? Y obviamente ese tiene un efecto estimulante del humor acuoso. Mientras que, ¿quién tiene el efecto contrario? El M3. ¿Ya? Aquí en el diámetro pupilar, ¿quién constriñe? El dilata. Y aquí los canales de Lane, ¿hacia dónde drenan? A vasos cuyo diámetro, ¿quién lo controla? Entonces, cuando un paciente tiene, como ya hemos dicho, hay 2 tipos de glaucoma, el agudo y el crónico. ¿El crónico por qué se daba? ¿Qué está exacerbado? Recuerden que el humor acuoso se produce acá, sale, ¿no?, hacia la cámara anterior por la pupila y se drena por acá, por el ciliar. Y de acá se produce. Entonces, por exceso, el crónico es por exceso de producción de humor acuoso. Si lo que lo produce es el beta 2, a este paciente, ¿cómo lo tratamos? ¿Beta 2 agonistas? ¿Qué decía la paciente? Beta 2 antagonistas. ¿Ya? ¿Selectivos o no selectivos? ¿Hemos dicho que hay selectivos de beta 2? No. ¿Por qué no hay selectivos de beta 2? ¿Por qué sería lo primero que nos preocuparía? ¿Que cause qué un beta 2 bloqueador selectivo? ¿Qué les preocuparía que le cause al paciente? ¿Dónde también hay beta 2? Cardíaco. Ya, y en corazón, ¿qué te produciría? Beta 2 bloqueador. Entonces podrías usar un anti-alfa. Nada. ¿Existe beta 2 selectivos bloqueadores, o sea, antagonistas o agonistas inversos? ¿Existe o no existe? ¿Por qué no existe? ¿Cuál es el temor? Que afecte la respiración, pues daría broncoespasmo. Por eso no hay. Entonces no plantees algo que no existe, por obvia razón. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente les pregunto, ¿selectivos o no selectivos? No selectivos, son los únicos que bloquean beta 2, ¿ya? Entonces, claro, el que bloquea, ¿no? Vamos a ponerle así, el que bloquea, ¿no?, sería beta bloqueadores no selectivos. Son los únicos que pueden bloquear beta 2, ¿de acuerdo? Obviamente, si en las alternativas aparecen selectivos beta 1, esos no son la respuesta, por obvia razón. Aquí no es beta 1. Beta 1 solo es el corazón y en menor medida riñón, punto, muchachos, es sencillo ahí. ¿Anticolinérgicos servirán o no? No, pues, menos por menos. ¿Más qué? ¿Más humor acuoso? ¿Y eso es lo que quieren? No, ¿qué tendríamos que ver acá? ¿Qué tendrían que dar? Colinérgicos. Pues. ¿Cuáles recuerdan? Que lo mencionamos en clase. Pilocarpina.
Entonces va a reducir el humor acuoso, pero su principal efecto, ¿qué va a ser? Acá, ¿no? Inducir miosis. Entonces la pilocarpina, si nos ayuda, ¿en qué lo podríamos usar? ¿En crónico o agudo? Porque recuerden que en el agudo es este, miren, que al contraerse el iris, ¿no? Para agrandar la pupila, que es un hueco, miren cómo tapa el ángulo, entonces dificulta el drenaje. Ese es el agudo. Este es un glaucoma agudo y este sería un glaucoma crónico. Este es también llamado glaucoma de ángulo cerrado y este es un glaucoma de ángulo abierto. ¿Ya? O sea, el ángulo abierto es por sobreproducción de humor acuoso y aquí es por déficit de drenaje. Entonces, la pilocarpina podría ayudar en ambos, ¿no? Reduce la producción de humor acuoso, pero también constriñe la pupila para que ese iris replegado no obstruya el ángulo. ¿Qué más le podríamos dar? Miren, ¿cómo, aparte de bloquear beta 2, qué otro efecto simpaticolítico? ¿Cómo logramos también efecto simpaticolítico? ¿Con qué otros fármacos? Aparte de beta 2, beta 2 bloqueador, ¿qué podrías dar para reducir la producción de humor acuoso? Ya, pero esos no actúan directamente en el simpático, ¿no? Pero hay otros que sí actúan en el simpático y se utilizan, ¿no? Son de primera línea también, adicional al sanar de prostaglandina. Alfa agonista. ¿Alfa agonista? ¿Qué alfa? ¿Alfa 1 o alfa 2? Alfa 2, pues alfa 2 agonistas. ¿Ya? Los alfa 2 agonistas, recuerden que son enemigos de todo el simpático, incluyendo los betas, por supuesto. Brimonidina, por ejemplo, alfa 2 agonista. Como bueno, aquí timolol, por ejemplo. Timolol, se usa mucho. Aquí brimonidina. ¿Ya? Ahora, este no solo se opone al beta, también se opone al alfa. Por ende queda lidriasimiosis, el alfa 2 agonista. Miosis. ¿Ayudará entonces también con un glaucoma agudo? También podría ayudar. ¿Perdón? O sea, miren, ahí está, ¿por qué? O sea, es fácil. Si ustedes se recuerdan su oficio y recuerdan sus receptores y cómo funciona esto, ya saben qué fármacos pueden usar. ¿De acuerdo? Y ahora está claro lo que su compañero planteaba, los agonistas los agonistas de prostaglandinas, como el latanapros. Este es un de primera línea, muy usado, eficaz, ¿ya? Pero ese no actúa en el simpático, sino en los mecanismos de producción de humor acuoso. ¿Ya? Latanapros es un agonista alfa 2, prosalina alfa 2, prosalina 2 alfa, pero eso no es parte del simpático, o parasimpático, sino es la producción de humor acuoso. Entonces, análogos de prostaglandina F2 alfa como el latanapros. Y en la síntesis también hay otro. Recuerden que una secreción no solo tiene agua, ¿qué también tiene? Iones. Y los iones como el bicarbonato. ¿Quién ayuda al bicarbonato? Recuerden que había uno que de CO2 más agua producía bicarbonato justamente. ¿Cuál era ese? La anhidrasa carbónica, pues. Entonces, ¿qué también podemos dar? Inhibidores de anhidrasa carbónica. Estos inhiben la síntesis de humor acuoso. Mientras que los otros, claro, o sea, la formación de la secreción, mientras que esto es la secreción. Ya. Ahora, aquí por ejemplo se menciona, bueno, la bromidina está aquí alfa 2 agonista. Lo curioso es que mencionan a la epinefrina. Incluso dicen, baja la síntesis de humor acuoso. ¿Ese ayudará en qué tipo de glaucoma? ¿Crónico o agudo? Crónico nada. En el agudo podría empeorar la midriasis y la sección del ángulo, porque también es alfa 1. En el crónico, ¿cómo es que ayuda? Ustedes saben que hay una glándula, ¿ya? ¿No? Y esa glándula pues necesita agua
necesita electrolitos, ¿no? Y necesita también proteínas. ¿Ya? Y esto aplica para todas las glándulas que hemos visto, ¿ah? Lacrimales, salivales, nasales, bronquiales, todas ellas. Es decir, y las proteínas, sobre todo las MUC. Las MUC, ¿cuál las estimula el contenido proteico? El sistema nervioso simpático. Todo lo demás, parasimpático. ¿Ya? Aquí no se oponen, se complementan. Por eso los broncodilatadores, los beta 2, cuando se da un asmático, tose más el asmático. ¿Por qué? Porque claro, se ha dilatado los bronquios, pero está produciendo más mucina y eso lo vuelve más pegajoso y tiene que esforzarse. Es la más, doctor, mire, está peor que antes, está tosiendo más. Bueno, uno es porque ya abrió los bronquios y está expectorando. Y otro porque es cierto, se ha espesado más el moco. Por eso a esos niños debemos dilatarle bien. Y si lo vamos a dar el beta 2 agonistas en nebulización, usamos una solución para que justamente compense ese aumento de las mucinas. Simpático no inhibe las secreciones, sino aumenta el contenido proteico. Sino que claro, cuando hay más mucina, ¿qué parece la secreción? Como que muy reseca, ¿no? Porque claro, cambia la proporción, ¿no? Pero no es que reduzca la secreción, lo que hace es aumentar el contenido proteico, pero aumentar, no reducir. ¿De acuerdo? Es parasimpático. Entonces, pero a su vez, el agua, ¿de dónde lo saca la glándula? ¿De dónde se obtiene el agua? ¿De dónde viene esta agua? De la sangre, pues, obviamente. Si yo tengo un vaso, de ahí sale el agua. Si yo constriño el vaso, ¿hay más agua para la secreción? ¿Entienden por qué puede reducir la secreción con una actividad simpática? No porque inhiba la secreción, sino por la disponibilidad de agua. Por eso alguna RAM de simpáticos miméticos dice sequedad. Sí, es posible. ¿Por qué? Por menos disponibilidad de agua, dado que el agua viene de los vasos y estos constriñen los vasos. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, esto es cuestionable. Mucho cuidado porque aumenta el riesgo, o sea, de un puede mejorar un crónico, pero aumenta el riesgo de llevarlo a un agudo. Es posible. Nadie tiene más riesgo de glaucoma agudo que alguien que tiene el crónico. ¿De acuerdo? Es obvio, creo, por qué. Entonces, bueno, la presión irregular, 22, claro, lo normal es hasta 15. ¿No? Miren, en ambos está aumentado, sobre todo el derecho. En el izquierdo, perdón. Frente en el izquierdo, ¿no? En el derecho es 22. Excavación, claro, la presión va excavando la papila por donde sale el nervio óptico, ¿no? Bueno. ¿Qué tipo de fármacos? Bueno, ya lo explicamos. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. Receso de 5 minutos. Si no, ya se van a desmayar, creo.